7:32 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión, Canal 20 a través de la televisión digital terrestre también. Estamos conversando con el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional. Habían además algunos casos sobre la aplicación de pena de muerte, por ejemplo, en el caso, usted estaba comentando en la pausa, la situación de dos personas que supuestamente habían gatillado contra un policía. ¿Qué pasó? En ese periodo, la ley establecía que aquel que matara a un policía podía ser objeto de una condena. Hay un... Pena de muerte. Pena de muerte. Entonces, hay un asalto en una agencia bancaria de Huacho, de Guaral, en la que participan dos individuos, Benítez y Caldas, si mal no recuerdo. Una bala mata a un policía, son procesados, le hacen la prueba de parafina, ambos han disparado, el revólver, digamos, es del mismo calibre. Y como no se pudo identificar cuál de los dos era el asesino, la Corte Suprema no tomó mejor decisión que disponer la ejecución de los dos. Pena de muerte para dos personas. Para dos personas. Lo cual Pero esto es un despropósito. Claro, era clarísimo que una de esas dos personas no merecía esa pena. Era inocente. Claro. Pero esas son las cosas que se producen. Los abusos, ¿no? Cuando se hace populismo penal, pues, ¿no? Con este sistema de justicia, el que tenemos en el país, la aplicación de la pena capital, ¿sería bien utilizada? De ninguna manera. En primer lugar, nadie puede, digamos, garantizar la independencia, la autonomía, la imparcialidad, la eficiencia, ¿no? Y de otro lado, el acrecentamiento de las penas es, digamos, un incentivo mayor para la corrupción, porque evidentemente nadie quiere morir, ¿no? Exacto. Y en ese caso, por ejemplo, podrían haber algunas, digamos, algunas sanciones políticas si es que yo no estoy de acuerdo con una persona políticamente, de repente le aplico la pena de muerte, ¿no? Casos extremos. Claro, o siendo un delincuente común, pero como se quiere dar la impresión, digamos, de firmeza, de imperio de la fuerza del Estado, se empiezan a establecer ejecuciones en cadena, pues, ¿no? Así es. Cambiando de tema, doctor, el Congreso aprobó en la víspera, en primera votación, la reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, salvo en casos de flagrancia. ¿Usted qué opina al respecto? Digamos, el instituto del que estamos hablando es uno de los elementos constitutivos para garantizar la autonomía y la independencia del Parlamento. Efectivamente, un parlamentario, sobre todo de oposición, que está llevando actos de control político, puede ser objeto de amenazas, intimidaciones, que tienen que ser resguardadas, ¿no es cierto? Hay que cribar si las denuncias formuladas contra él corresponden a la realidad de los hechos o tienen una motivación política. Eso técnicamente, pero digamos, la desaparición del sistema de partidos políticos en el Perú, y digo que ha desaparecido porque el día de ayer en un canal de televisión le preguntan a un candidato a la presidencia cuál es la ideología de su partido y tartamudeó, pasaron 10 minutos y nunca pudo responder cuál era la ideología, ¿no? Pero además de eso, la representación hoy, digamos, no respeta los canes mínimos de la moral social, ¿no? Exacto. Estamos llenos de mochazuelos, estamos llenos y es un guaguas y puro niño, claro, ¿no? Y además, cuando había esta comisión de inmunidad, de levantamiento de inmunidad parlamentaria, nunca veía los casos, ¿no? Así es. Era un escándalo, ¿no? En tanto no se restablezca un sistema de partidos, que es el primer medio para controlar la calidad de la representación, en tanto no sepamos votar adecuadamente y en tanto los candidatos, digamos, tengan prontuario y no currículum, entonces lo conveniente era mantener la situación hasta el día de ayer, ¿no? ¿Cómo calificaríamos entonces esta aprobación en primera votación? ¿Un despropósito o...? Digamos, por decirlo menos, ¿no? Técnicamente es apropiada, pero en el plano ya de la realidad concreta por la cual pasa el sistema político peruano, hoy lo único que va a hacer es generar un mecanismo más de impunidad, ¿no? Justamente a propósito de ello, el Poder Judicial, como sabe perfectamente, sentenció a 13 años y 4 meses al excongresista Freddy Díaz por violación sexual. Si hubiese habido esta inmunidad parlamentaria, no estaría preso. Tendría que haber pasado por el aro de la acusación constitucional, ¿no? Cabe decir que hoy en el Perú existe inmunidad. Se protege al congresista por la imputación de delitos que se cometen en el ejercicio de la función, ¿no?
pero no hay ese Delitos blindaje comunes, no. para los delitos comunes. Ahora lo que se ha introducido es, no solamente tienes una protección inicial por los supuestos delitos en el ejercicio de función, sino además por los delitos comunes. Y eso sí está mal. De otro lado, doctor, como sabe perfectamente, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski tiene impedimento de salida. Estuvo a portas de viajar a Estados Unidos a ver a su esposa y a tratarse por un asunto médico. Sin embargo, hubo una alerta migratoria. ¿Cómo usted evalúa este procedimiento? ¿Es legal, no es legal? La aplicación de una alerta migratoria y la aplicación de inmediato de una restricción de salida del país. El caso Kuczynski nos confronta con la realidad de nuestro sistema de justicia. Esto se origina por un descuido, una negligencia del Ministerio Público que no solicitó en su debida oportunidad la renovación de las medidas cautelares. Se acentúa cuando el Poder Judicial levanta estas medidas cautelares, pero olvida o omite poner en conocimiento de esta decisión a Migraciones. Entonces, cuando llega el señor Kuczynski, se encuentra con las órdenes de impedimento que ya han sido levantadas formalmente, pero no comunicadas a Migraciones. Y luego ya el tercer aspecto, el despropósito del presidente del Consejo de Ministros de prácticamente intervenir en un tema en el cual no tiene arte ni parte y conseguir, digamos, con premura, a paso de marinera, que el Poder Judicial incluso adelante la fecha que estaba establecida para llevar a cabo la audiencia, ¿no? Lo que ha quedado claro con el caso Kuczynski, lo peligroso es que, por ejemplo, periodistas de oposición se les coloque una alerta migratoria, migraciones que depende del MTC, y con eso se nos impida o se les impida a salir del país, ¿no? Definitivamente se pone en peligro a todas aquellas personas que tengan una posición díscola con relación al poder, ¿no? Ese es el problema. ¿Podría evitarse la salida de alguien con el simple hecho de tener una alerta migratoria y no con un impedimento de salida del país dictada por el Poder Judicial? Lo que pasa en el caso de Kuczynski, existían las medidas, pero no habían sido levantadas. O sea, formalmente Cancillería Migraciones todavía tenía en sus pantallas el impedimento, ¿no? Ya no existía, pero claro. Migraciones todavía no se había levantado. Quedó retenido por un acto administrativo, digamos. Claro, exactamente. Y eso no puede suceder. Eso no debería suceder. De otro lado, doctor, como sabe perfectamente, el Congreso también aprobó en primera votación, como sabemos, de alguna manera, sacar a los policías, a los militares que han combatido durante la época del terrorismo, que muchos de ellos tienen condenas, muchos de ellos están procesados y de alguna manera se los quiere amnistiar. Esto dependerá también de una segunda votación en el legislativo, como así lo señala la Constitución. ¿Qué le parece a usted esta decisión del Congreso? La amnistía es un mecanismo tradicional, mecanismo de carácter político, por la cual a través de la ley se da por olvidado, se da por no existente determinados hechos, sucesos, acontecimientos que involucran a un número indeterminado de personas. Esto con la finalidad de restablecer la paz, la concordia, o de alguna manera suturar algún hecho del pasado frente al cual queremos voltear la página. En este caso hay que distinguir. Se está planteando la ley de amnistía para policías y militares que tienen procesos judiciales que duran, en el menor de los casos, 20, 25, 30 o hasta 40 ¿Pero sería años. amnistía o sería impunidad? No. El Estado tiene la obligación, tiene la responsabilidad y tiene las competencias para investigar, acusar En un tiempo determinado. Entonces, esta persona en realidad ya ha sufrido una condena. Es el tener, digamos, frustrado su proyecto de vida en relación a los ascensos en su carrera profesional. En segundo lugar, ser estigmatizado como un presunto violador, sus relaciones sociales, el costo que significa ser procesado teniendo que contratar un abogado durante 20, 30 o 40 años, evidentemente es inmerecido. Entonces, aquí lo que se está haciendo es cancelando una situación en donde el Poder Judicial y el Ministerio Público, por no hacer su tarea adecuadamente en el tiempo oportuno, plantea la amnistía. La Corte Interamericana, en el caso Suárez Roseros versus Ecuador, ha señalado que
plazo razonable para investigar, acusar y eventualmente condenar es de aproximadamente 5 años. Es encomiable el trabajo de la Policía Nacional del Perú, de la Marina, del Ejército, de la FAP en el combate al terrorismo. Es encomiable. Los peruanos tenemos que aplaudirlos, efectivamente, y parados de pie, sacándose el sombrero. Sin embargo, hay malos efectivos de la Policía, del Ejército, de la Marina, que han utilizado las armas que el Estado le da precisamente para cometer actos que van en contra, obviamente, de los derechos humanos. Han matado, han asesinado, han violado. ¿Cómo el Estado debería atenderlos y en este caso amnistiarlos? Dos cosas. En primer lugar, hay que ratificar y felicitar el compromiso de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en la lucha contra la subversión, porque implica la salvaguarda del orden público, la democracia, los derechos fundamentales. La patria les encomendó, obviamente, defendernos, esa es su labor. Digamos, fueron a cumplir un deber en nombre nuestro para protegernos. Así es. En segundo lugar, se han producido, eso es evidente, algunos hechos que podríamos calificar de horrorosos. Esos hechos tenían que ser investigados y sancionados por el sistema judicial, digamos, en un plazo razonable. Han pasado 20, 30, 40 años y se han producido dos situaciones. No se sabe quiénes son los policías buenos y quiénes son los policías malos. Entonces, estamos al grueso, porque estamos hablando de 1.200 efectivos. Casi la mayoría de ellos no tienen, digamos, que ver con estos hechos. Y por otro lado, hay una campaña de un sector digamos, político que ha tratado de alguna manera de arrinconar, manchar la actitud y la posición de las Fuerzas Armadas. Claro. Digamos, tanto es así que se han creado ONGs justamente para defender a terroristas, y no se conoce de ese lado un solo caso de defensa en favor de un policía o de un militar. Vamos a estar atentos entonces a lo que el Congreso decida próximamente, porque como sabemos viene una segunda votación. Muchísimas gracias, doctor Víctor García Toma, por estar en Altavoz en Vital. Muy amable. Gusto saludarlos. Estuvimos con Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, ex ministro de Justicia. Haremos una pausa en Altavoz en Vital en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos.